David Werner, Alejandro Echeverry, muchas gracias por estar acá en el CIMBIT, el Centro de Investigación de Vulnerabilidad e Informalidad de la Universidad de Valparaíso, desde el cual queremos hacer alianza tanto contigo, con Urban, como contigo, con UPenn. La idea es generar un diálogo paper, que lo llamo, o un video paper. Básicamente lo que les quiero preguntar, o sobre lo cual quiero que conversemos, es sobre la dinámica de la informalidad urbana, y específicamente en los asentamientos informales en Latinoamérica y en Valparaíso, y cuáles son los abordajes y cuáles son sus proyecciones, tanto a nivel político como a nivel de generación, como a nivel de academia y como a nivel de comunidad acción. Es un placer estar aquí contigo y además muy impresionado porque yo creo que este espacio que empiezas a construir o se empieza a construir en Valparaíso es un espacio necesario en Chile. Ahorita te comentaba yo que Valparaíso para mí, yo pues no soy una persona experta, pero sí he venido varias veces, pero siento que hay muchas preguntas en este país y en Latinoamérica, en nuestro país también, pero hablando de Chile, que en Valparaíso ustedes tienen oportunidad realmente de construir respuestas y de alguna manera de evidenciarlas, y servirían mucho para muchas otras ciudades chilenas y latinoamericanas. Algo de esa situación extrema de una ciudad en crisis, entre comillas, de una sociedad civil y académica viva, pero también una ciudad que tiene una gran cantidad de capas distintas, en donde no es únicamente los procesos formales, ni económicos, ni sociales, ni urbanísticos. Tiene relación con Medellín, con lo que nosotros vivimos en Medellín. Yo creo que hay una oportunidad muy bonita en este espacio, yo diría que experimental. Muchas gracias. Y lo primero, igual que Cacho, es lo impresionado que has podido consolidar en tan poco tiempo. Que estamos interesados en el tema y comprometidos en el tema de la informalidad y los asentamientos informales, aprendemos unos de los otros, ¿no? Igual que Medellín ha sido una referencia latinoamericana, pues nosotros en Venezuela comenzamos a hablar de asentamientos informales en las universidades y estudiarlos desde hace mucho tiempo, 20 años, antes que claro. Medellín se pusiera en el mapa. Sí. Y ahora esta aproximación, este uso de las herramientas que permite identificar, conectarte con las comunidades, salvar los accidentes geográficos, de accesibilidad y tener un nivel de información tan precisa que se puede compartir entre los técnicos y las comunidades. Bueno, yo quedé impresionado con lo que nos mostramos nosotros. Del Drone Lab. Del Drone Lab, sí, impresionante. Entonces, estamos aquí para aprender unos de los otros. Yo quisiera irme para atrás, quizás que a medida que uno envejece, pues uno comienza a ver las cosas con más sustancia. Pero siempre me recuerdo cuando estudiaba arquitectura, hace más de 35 años, en una universidad pública en Venezuela, una de las mejores universidades para el momento en América Latina, la Universidad Simón Bolívar. En 6 años de carrera de arquitectura, nunca nos pidieron a los estudiantes de arquitectura que nos preocupáramos por la informalidad. Era como si no existiese, simplemente. Y más de la mitad de la ciudad, ¿no? Y más de la mitad de la ciudad capital y del país vivía ya en la informalidad. Incluso los pocos profesores de otras universidades que se aventuraban a investigar el tema de la informalidad, los veíamos con desdén, con desprecio. Los llamaban efectivamente los barriólogos, porque no estaban haciendo arquitectura fina, ¿no? Cuando la mitad del país vivía ya en informalidad. Entonces yo creo que desde esa época a ahora las cosas han cambiado, sobre todo en el mundo académico. Yo no creo que no exista alguna universidad en Latinoamérica y en los países del tercer mundo que no hayan de alguna forma abordado el problema de la informalidad a través de sus talleres, en su área de investigación, o que no se conozcan los proyectos exitosos que ha habido en ciudades latinoamericanas como Medellín o como Río de Janeiro, o en la propia Venezuela, en toda Latinoamérica, en Bolivia, en Sudáfrica. Ya el tema informal ha sido aceptado como algo importantísimo que hay que entender y hay que atacar a nivel académico. Y tenemos ya referencias para demostrar el impacto positivo que tienen estos planes integrales de mejoramiento de barrio en comunidades y algunas de las más necesitadas y peligrosas del mundo, como en el caso de Medellín. Eso ya está sobre el tapete. El problema viene al inicio de tu pregunta, el compromiso político para que esto, la parte técnica, la parte profesional, tenga éxito. Si no hay esa paridad, esa relación entre el técnico, la comunidad y el sector político, difícilmente estos planes van a tener éxito.
Y ahí es donde yo, como académico, como profesional, a veces siento la gran frustración de que tenemos las herramientas a la mano, sabemos cómo operar, sabemos cómo relacionarnos con la comunidad. Siempre el problema es, ¿y cómo hacemos para que los políticos nos escuchen? Porque no es suficiente la relación con la comunidad. El político tiene que comprometerse, tiene que entender la importancia de esto. Y ahí lo dejo. Quizás Alejandro, que ha estado en el mundo político más que yo, nos tenga algunas ideas. David, ahorita hablábamos de la contradicción que existe y del gap, la distancia tan grande en relación con la decisión política, pero también la realidad de las soluciones, como contraste de los procesos de expansión y de crecimiento de las ciudades hoy. O sea, más de las 2/3 partes del mundo en expansión hoy, si uno incluye obviamente continentes emergentes como el África, algunas ciudades latinoamericanas o el sudeste asiático, la India, pues están creciendo con procesos no formales, con crecimiento orgánico, por fuera de la ley, entre comillas, o por fuera de la norma. Pero la tragedia real es que son muy excepcionales los casos que tú te encuentras de ciudades que realmente, desde una decisión pública y técnica, buscan soluciones integrales para estos problemas. Y tiene que ver eso un poco con la sorpresa, y yo creo que no es una buena noticia que el caso de Medellín sea tan visible a nivel global. Porque no hay tantos casos parecidos. Claro, pero debería haber, o sea, mejores, iguales o peores, pero debería haber muchísimas más ciudades en acción sobre estos problemas. De hecho, Medellín hoy, desde hace algunos años, ha rebajado de alguna manera su decisión en relación con darle continuidad a estas políticas. Y ahorita lo hablábamos tú y yo, porque con Lautaro también lo comentamos en el carro, que nos encontramos aquí en Valparaíso. No sabíamos que veníamos juntos. Hace un mes y medio nos encontramos en Singapur sobre asentamientos informales en Indonesia para un taller de resiliencia, y eso no es buena noticia. Que uno se encuentre yo me encuentro con Edgar Petersen del African Center for Cities, con Christian Wellman, con Lautaro, exactamente. O sea, debería esto ser un tema en la agenda pública, en la agenda académica y en la agenda técnica mucho más robusto. Ahora, yo creo también que de cierta forma nosotros tenemos algo de culpabilidad. Ahora hemos hablado todo de la informalidad. Para mí, el límite entre la informalidad y la formalidad es gris. Sí, se desdibuja. Se desdibuja. Cuando tú únicamente hablas, defines, de alguna manera enmarcas estrategias solo para la informalidad, estás realmente generando ya una preconcepción o una estigmatización de esa situación. Y entonces realmente las ciudades lo que necesitan, y las sociedades, son procesos de desarrollo, de integración, de inclusión. Y como sabemos, muchos de los barrios que fueron formales hoy pero que fueron no formales o informales, hoy son formales y están en un proceso de consideración. Entonces yo creo que hay algo en lo que tenemos nosotros también que cambiar el relato y la discusión a nivel global. De un proceso, tú lo mencionabas ahora como una pregunta que tienes académica, pero en realidad de que no es únicamente el mejoramiento de la situación de las comunidades, es realmente generar un proceso orgánico de integración, y hay que innovar mucho sobre las leyes y lo que es formal y no formal. O sea, porque es un cambio de paradigma, es una manera que visualizamos y gestionamos la ciudad. Y jurídicamente también. Tiene que haber situaciones más híbridas de tenencia de tierra, etcétera, porque estamos hablando de un problema global de una escala descomunal, que no se soluciona mejorando 4 casas. Ahí hay un tema. Si me permites, Alejandro, y habiendo admirado tanto la experiencia de ustedes en Medellín, y hago referencia a ella en mis publicaciones, gran parte del éxito, como yo veo en Medellín, fue primero que había un compromiso político, y volvemos al tema político, ineludible. Sin ese apoyo político ustedes no habían podido lograr, pero también hubo un entendimiento que había que planificar, diseñar y gestionar la ciudad de una manera diferente, porque este tipo de transformaciones en la ciudad se requiere no a distancia, no técnicos en una oficina, proximidad, esa es la palabra, sí. Y sobre todo
cuando se trabaja con la comunidad informal. Hay que trabajar dentro de las comunidades, hay que contratar con el territorio, hay que poder vender las ideas de lo que se están haciendo, hay que tener la opinión de la comunidad, porque obviamente la comunidad conoce su problemática, pero tampoco son técnicos. Entonces, ni el técnico tiene la verdad absoluta y la comunidad tampoco. Es en este juego entre unas visiones técnicas que aprendemos uno de los otros y el conocimiento certero de la problemática de la comunidad que se logran las soluciones. Y eso obliga a una forma distinta de operar a nivel municipal. Hay que cambiar muchos paradigmas. Hay que cambiar los paradigmas, sí. Hay que cambiar el tipo de profesional que está saliendo de las universidades, sí. Que tienen que saber trabajar metido en las comunidades y que tienen que tener habilidad política, habilidad gerencial, habilidad de comunicación humana. O sea, todos estos factores son importantes para que haya cambio. Quisiera rápidamente hablar de dos temas que Lautaro mencionó, o que una variante de esto. Yo creo que a través de las experiencias exitosas de mejoramiento de asentamientos informales y su integración como la ciudad formal, uno puede aproximarse a ellos y aprender mucho de ellos. Yo obligaría a que todo alcalde, todo director de urbanismo, toda cámara municipal viajara a las ciudades que antes tienen estos severos problemas para ver cómo han cambiado estas comunidades con buenas visiones, con buena gestión, que lo palpen. Porque una cosa es hablarles y la otra cosa es verlo en el territorio. Entonces yo creo que existen ya numerosos casos que podemos utilizar como referencia del tipo de diseño de planificación y de gestión exitoso sobre la ciudad existente. Yo llamo eso cirugía urbana de alguna forma, porque en estos barrios, sobre todo abigarrados, que han crecido sin estructura urbana, sin equipamiento, para dotarlos de niveles satisfactorios de calidad de vida, pues hay que operar, hay que abrir espacios. Es que a veces hay que reubicar a la población que está ubicada en los sitios de mayores riesgos y nadie se quiere reubicar fuera de su barrio. Entonces son operaciones muy laboriosas, trabajando dentro de las comunidades. Pero de eso hemos aprendido mucho. Pero, como tú me lo mencionabas al comienzo, todas las proyecciones de los organismos internacionales, de los estudios demográficos, indican que de aquí a 25 años va a haber 1.000 millones de personas más viviendo en asentamientos autoconstruidos. Entonces, ahí se abre un tema importantísimo de reflexión y de acción urgente. No podemos permitir que 1.000 millones de personas ocupen más aleatoriamente un territorio para que tengamos el problema de aquí a 20 años. ¿Cómo podemos comenzar a trabajar en forma conjunta para guiar la energía de los asentamientos informales, vincularlos con la ciudad formal y hacerlo de una manera que el resultado sea positivo? Entonces, eso es un tema que ahora, ¿cuántos premios no has recibido tú y Medellín por todos los éxitos que han tenido? Se reconoce que operar sobre asentamientos informales tiene sus métodos y tiene el éxito de los resultados se hace bien. Ahora, plantearle a un político que vamos a planificar un asentamiento informal, prácticamente te dicen, usted está loco, usted está trabajando fuera de la ley. Entonces, ahí hay paradigmas muy importantes que hay que cambiar. Una pregunta con respecto a esos paradigmas. ¿Cuál es el rol de algunas agencias internacionales como la Fundación Robert Fuller, que ha puesto el ojo en esto, ha hecho estudios, ha intentado generar negociaciones de regulaciones en diversas ciudades y otras fundaciones? Porque yo sé que en Medellín, por ejemplo, el primer tuvo ayuda del gobierno alemán. No sé cuál es el rol de agentes externos para generar una mirada, entre comillas, más objetiva sobre un problema que puede generar suspicacias. Dos cosas, Lautaro, en relación con eso. La primera, yo creo que cualquier tipo de política pública y de estrategia que tenga que ver con la construcción de un reconocimiento de una identidad, de trabajar con la gente, de construir un espacio de confianza. Porque para cualquier proceso con las personas y los barrios necesitas espacios de confianza. Requieren tiempo, es el primer elemento, y requieren proximidad, cercanía. Y requieren también una voz y una complicidad. Quiero decir, entender una situación cultural, etc. Digo esto porque yo cada vez me convenzo más que si no hay agentes locales y no hay de alguna manera equipos
que tengan la sensibilidad, la conexión emocional, el compromiso ético y político y de alguna manera, y las relaciones de amistad que permanezcan en el tiempo, en procesos que duran muchos años, no es posible hacer una transformación estructural. Dicho eso, obviamente hoy hay cada vez más unas ayudas y de alguna manera unas instituciones, fundaciones que desde hace algunos años, no muchos años, han puesto el dedo en este problema que es crucial a escala global. No estamos hablando ni siquiera de Latinoamérica. Y lo han hecho con un tono distinto, porque hace 15 años, 20 años, 10 años, un poco menos, tú encontrabas una gran cantidad de ejemplos de agencias internacionales como UN Habitat o ONU Habitat o diferentes organizaciones o préstamos de los digamos de las organizaciones multilaterales, etcétera, que siempre trataban de incidir en nuestros procesos a partir de expertos o centros un poco ajenos a nuestra realidad y con una visión un poco ingenua, pero gente de mucho valor, pero a la que le queda muy difícil entender las fragilidades políticas, la discontinuidad de los gobiernos, de alguna manera la falta de presencia estatal en los territorios. Me refiero de alguna manera a expertos que iban y van circulando por el mundo en ese sentido. Hoy hay algunas de esas agencias, mencionaba la Fundación Rockefeller con las 100 ciudades resilientes, etcétera, que están explorando formatos de agencias locales a los cuales le dan apoyo para generar una red internacional, para generar de alguna manera un cruce de conocimiento y también de soporte técnico en el cual la realidad local pueda escalar ayudas y conocimientos en ese sentido. Pero, hay que decirlo, eso es muy nuevo. Pero sin los agentes locales no funciona. Eso está absolutamente claro. Bueno, déjeme complicar la cosa más. Para trabajar sobre los asentamientos existentes, totalmente de acuerdo con Echeverry, tienes que trabajar con los agentes locales. Ahora, para visualizar, anteponerse a la ocupación o al crecimiento informal, cuando la comunidad aún no está ahí, hay un juego, porque uno, ¿qué estás haciendo tú con todo tu mapeo increíble con tu amigo el dron que nos mostraste hoy? Con Valpi. Con Valpi. ¿Qué nos está mostrando el Valpi? Nos permite, al momento, en realidad inmediata, tener un conocimiento de la situación actual y ver tendencialmente a dónde van creciendo estas ocupaciones informales. Tú lo ves de un día a otro. Esa es la maravilla de tu herramienta de trabajo. Y nosotros podemos especular en cualquier ciudad que si no hacemos nada, esos asentamientos van a seguir ocupando territorio virgen o agrícola o reservas naturales. En riesgo, David. Y van en zonas de altísimo riesgo. Sí. E incluso cuando decimos que hay que ver la ciudad como un todo y hay que repensar los paradigmas, una de las razones por las cuales los asentamientos informales están generalmente en zonas de muy difícil acceso, de altísimas pendientes, de alto riesgo de inundación o de problemas geológicos, o crecen contiguos a unos rellenos sanitarios, no altamente peligrosos desde el punto de vista de salud, es que nuestros planes urbanos lo que funciona es con el mercado inmobiliario. Es decir, ese es el instrumento de regulación del suelo, un plan entonces, en lo que uno aprueba un plan urbano, una tierra rural se vuelve tierra urbana y aumenta de valor. Y en la mayoría de los países en vías de desarrollo, la estructura de la tierra, la tenencia de la tierra, está concentrada en muy pocas manos, porque viene de la estructura colonial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al aprobar un plan con la gestión pública y con el peso de la ley, lo que se está haciendo es revalorizando los terrenos privados. Y la mayoría de la población de pocos recursos no puede acceder al mercado inmobiliario formal, porque obviamente si no tiene un trabajo formal, si no tiene ahorro, no puede nunca acceder a una hipoteca. Entonces, en la población de menores recursos se ve obligada a ocupar los terrenos que realmente están por fuera de lo que dice el plan formal de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que uno de los puntos fundamentales es visualizar herramientas de planificación totalmente distintas, que reconozcan la realidad cultural, la realidad social, la realidad política, la realidad legal, y donde uno de los factores principales en todo este juego de crecimiento urbano es la tierra. Si no hay acceso a tierra en manos del sector público o donde se negocie una forma
compartida entre el sector privado y el público, los asentamientos informales van a seguir creciendo en zonas muy difíciles, inadecuadas, donde va a ser mucho más difícil rehabilitarlos en el futuro. Entonces, el juego de capturar tierra pública para poder guiar, aupar, trabajar en conjunto con las comunidades para que los resultados urbanos sean mejores, para mí es fundamental en el proceso. Y es un cambio total de prioridad y de paradigma, la política de tierra. Entonces, qué bueno que mencionas esto último, porque una de las reivindicaciones que tenemos como centro es que en Chile se cree la ley de ordenamiento territorial, porque hoy no existe ley de ordenamiento territorial, solo existe la ley de urbanismo y construcción. La ley de ordenamiento podría tener como foco la ley o el ordenamiento de las tierras. ¿Cómo ven esta laguna en Chile, esta laguna que parece un poco irrisoria, que no tenemos ley de ordenamiento territorial, siendo que en otros países sí no? ¿Es normal? ¿Es bueno? ¿Es real pedir una ley de ordenamiento territorial en Chile? Yo no conozco muy bien la situación de la ley en Chile, o sea, lo que tú me estás contando, pero pues es claro que es esencial. O sea, no puede ser realmente que un país que tiene una gran cantidad de dinámicas, de soluciones, de desarrollos en otras áreas, no esté suficientemente avanzado en lo que tiene que ver con el tema del planeamiento del territorio y los instrumentos que puedan permitir de alguna manera solucionar todos estos temas tan estructurales. Ahora, yo he visto en mi experiencia, que vuelvo y repito, no conozco la situación en Chile, hay un factor que tiene que ver con esto y que tiene que ver un poco también con la condición de las competencias públicas que tienen la capacidad de desarrollar los municipios locales, los municipios, muy importante, y el gobierno nacional. O sea, una de las cosas que más me ha impactado a mí al entender un poco la dinámica chilena del desarrollo de sus ciudades, pero también, dijéramos, algunos cuellos de botella y algunos problemas estructurales para actuar sobre la ciudad, tiene que ver con la falta de capacidad de agentes, instituciones, legislación y presupuesto local, que tiene que permitir o debería permitir la proximidad y la cercanía con las problemáticas humanas y urbanas de la ciudad. Porque el peso del Estado centralista del gobierno nacional chileno de alguna manera es como un vuelo en helicóptero. Y tú necesitas de alguna manera poder traducir a eso a conversaciones, decisiones, materialización, pero los municipios son muy débiles. En Chile. En Chile. Y bueno, cada situación es distinta. Hay que encontrar la solución para consolidar o llenar ese vacío. En algunas de las ciudades colombianas, como Bogotá o Medellín, que han podido realmente no solucionar sus problemas porque todavía nos falta mucho, sino empezar un proceso de transformación y de mejoramiento, dijéramos que la mayor parte de estas estrategias han partido de una gestión local, de los alcaldes locales de las ciudades. Claro, hay políticas nacionales, algunos temas que son fundamentales, pero el diálogo, el liderazgo, la conversación, la gestión, el diseño, los tiempos, la coordinación, es desde la cercanía y la proximidad. Y en eso tiene que ver también la ley de ordenamiento. ¿Qué instrumentos y qué plataformas y qué regulación permite de alguna manera esa situación a problemáticas muy precisas? Ahí hay un problema que los chilenos y ustedes en Chile tendrán que inventarse la forma. Seguramente no es cambiando el gobierno nacional, pero es qué tipo de agentes o de agencias va a crear el gobierno nacional en alianza con los gobiernos municipales para poder de alguna manera entrarle a este tema. Es un punto, una reflexión muy bonita de Alejandro, y nuevamente cada país y cada región dentro de un país tiene su forma distinta de ver las cosas, pero podemos aprender, podemos estudiar los instrumentos que han funcionado en cierta realidad, a ver si algo se puede adaptar. Voy a dar dos extremos. Si bien es cierto el caso que dice Alejandro, en donde gran parte de las transformaciones en las ciudades colombianas se han debido a cambio en la ley, a raíz de la nueva constitución
y la ley de urbanismo, que le permite al alcalde actuar con mucha más independencia y elaborar sus POT, sus planes de ordenación, que son municipales. Y sobre todo en las grandes ciudades, cuando hay grandes concentraciones poblacionales en un grande territorio bajo la figura de un alcalde. Esto ha sido muy exitoso en Colombia. Pero ¿dónde no ha sido exitoso? Cuando hay ciudades mucho más pequeñas que comparten un territorio. Por ejemplo, el ejemplo de la Sabana de Bogotá, donde hay más de 34 municipalidades que de alguna forma dependen o están vinculadas a la ciudad capital. Y no hay una visión general. Y no hay una visión general, y donde de una línea para otra cada alcalde quiere hacer en todo el mundo lo que... Sí, claro. Entonces, allá hay una debilidad en el sistema colombiano que, por ejemplo, no lo tenía el sistema venezolano, en donde la ordenación territorial era compartida entre el gobierno central, las gobernaciones de estado, o sea, los gobiernos regionales, y de estos con los municipios. Entonces la propia ley establecía que tenía que haber un instrumento que de alguna forma estuviesen todos de acuerdo. Cuando se llegaba a problemas de regulación, de ordenanza de construcción, eso era un asunto netamente local, porque eso es así, es el municipio el que lo controla. Pero cuando había políticas de ordenación del territorio que implicaba sistemas agrícolas, sistemas ambientales, sistemas de agua, sistemas de comunicación, de infraestructura y el balance entre las distintas ciudades, las más grandes y las más pequeñas, ahí entraba una ordenación territorial que amarraba instancias nacional, regional y local. Entonces hay que ver los instrumentos que han tenido distintos países a ver cómo se puede adaptar. Dicho esto, a veces la visión de ordenación territorial funciona si está acompañada por otros mecanismos de actuación. Por ejemplo, ¿cómo capturas tú suelos públicos? ¿Cómo negocias con el particular? ¿Cómo repartes las cargas impositivas? Todo esto son formas de instrumentar las leyes. Entonces, no es simplemente una ley que hable del marco de operación, sino que son los instrumentos de actuación. Y en ellos, por ejemplo, las legislaciones territoriales y urbanísticas como la española tienen mucho que ofrecer, porque justamente trabajan en esto, entendiendo que entre el sector público y el privado es que se puede encontrar una salida mediática. Y creo que en el caso de Chile eso sería en el camino, donde hay un rol tan fuerte de la propiedad privada, ¿no? Y del sector privado, que tiene un peso mucho más grande que en otros países. Muy bien, entonces nos despedimos. Entonces nos despedimos. Les agradezco, David, Alejandro, por ser tan preciso, tan conciso en temáticas tan complejas y que llevan ya muchos años de reflexión y que tienen muchos años de aplicación aún. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. No, hay mucho éxito en todo por lo que estás haciendo. Es tremendo trabajo. Muchas gracias, Lautaro. Un placer.